características que queremos que disfrutéis. Con objeto de hacerlo un poco de forma ordenada, podéis ir viendo las botellas. Delante o al lado de cada botella hemos puesto en copa de cristal para que podáis observar tan bonito, ver la variedad de colores, de tonalidades que tienen estos estupendísimos aceites. ¿Por qué no lo hacemos en copa transparente? Cada aceite tiene sus características y no es mejor ni peor por ser más verde o más dorado. Va relacionado con el estado de madurez de la aceituna, lógicamente, pero también con la variedad. Yo os propongo que aquí, con María de Olenda y María José, y conmigo, estamos para que probéis aquellos aceites que os llamen más la atención, para que nos preguntéis y os podamos contar un poquito de sus características, de las variedades con las que están elaborados y veamos la calidad de este aceite de oliva virgen extra que hoy se pone a nuestra disposición para que lo disfrutemos. Veis que delante de las botellas, esto ya es un poquito de organización, lo vamos a hacer en vasitos de plástico, lógicamente. Vamos a coger el vasito, vamos a poner la tapa encima, vamos a intentar calentarlo un poquito con la palma de la mano. Vamos a agitar con cuidado y primero vamos a hacer una percepción olfativa. Después de esta percepción olfativa vamos a poner un poquito en la boca, a mezclar bien con todo el aceite, con nuestra saliva, las papilas gustativas, podamos percibir aquellas notas, aquellos sabores que van a caracterizar al lío. Vamos a aprovecharlo. Coger vasito y me decís cuál os apetece probar. ¿Qué tal? ¡Qué alegría verte! Son muchos, no nos da tiempo. Y de variedades. Cualquiera, la farga o la canetera. Habrán traído 2 botellas, una para porque Tienes tapitas a los bordes. Ya está. Porque aquí, en la zona de Provincia de Castellón, pues tenemos desde las variedades como la más potente y variedades un poquito más suaves como son las de Castellón. Alfarga, Boluda, Alpicina, Canetera, que es propia de Castellón. Muro de Alcoya, más muy cerquita. ¿Es de aquí de la zona? Vale, ahora la tapas y calientas. ¿Vale? Pues muy bien. Para mí, Perdón. ¿Mi hijo o mi marido? Mi marido, pues mi marido curra mucho. Tiene que currar.
Este està molt suau. Vull provar-ho. Ara provarem este. Ja s'ha canviat. Cristina, ¿está bueno o no? ¿Te agrada? A mí me encanta. ¿Por qué no come? Tú no té un no són les catetes. Sí, coger un poquito de agua porque... El gol, sí, autoservice. Això fa el gol, no? La verdad es que es una muy bonita representación de la comunidad valenciana. Una real, tenemos que ir a renovarle cuadro eléctrico, todo. Yo digo, Como que esté vendiendo una moto. Sí, sí, me está engañando. No, a ver, mira, tío, yo soy productor, yo no te voy a vender la moto que te vas a ganar mucho dinero, pero has de buscar más opciones, porque si esta no te vale, que además como un medio de consumo, no como un valor dinero. Sí, está en la playa. O sea, solo ir a la almacén no. No, ya acabo. Ir al campo Para hacer el campo, se han vendido territorio, paisaje. Me interesaba el volumen. Aparte, vas a ver, esto con España es muy difícil. No vas a decir, quiero un aceite de oliva Tiene menos intensidad, me gusta más también de cómo la hagan. Está buena, pero da siempre un toque más. ¿Vale? Y después, es que claro, aquí estamos en Alicante. La blanca me dijiste que era blanqueta. Blanqueta está muy buena también, porque no siendo tan La nonga picante. monovarietal no tenía ni. Es de tirar para arriba. Tiene menos intensidad, la verdad, a nivel de fruta. Después típicas también, porque aquí estamos solo en Alicante. Si nos vamos también a Castellón, que tienes la farga, también tienes farga en Castellón. Sí, pero aquí me refiero.